La Liga Sport, de nuevo estamos al aire, estamos ya en la quinta fecha, un campeonato interesante esto de la Liga, donde se ha trabajado de la mejor manera con los técnicos, con los comunicadores, con los actores principales que son los jugadores. En posesión hoy día, por ejemplo, este tremendo partido con Santa Filomena, donde ya está haciendo su trabajo y deseándole todo lo mejor porque les ha ido bien después de un retorno y de una ausencia bastante larga. Y ya vemos y saludamos al forastero que nació por allá en 1912, me refiero al Club Deportivo Valdivia de Paine con sus colores rosados, que han dejado una huella tremenda en el mundo de habla amateur. Valdivia de Paine, un equipo histórico, 108 años de historia, y eso se felicita a los hombres de la zona del fútbol. Ahí está, un equipo histórico, como le dije, en 1912. Darcy Dalcima Limiña es uno de los jugadores profesionales dentro de otro gran menú que han pasado y han vestido la camiseta de Valdivia de Paine. Tremendo la zona babilónica, entonces hoy día Valdivia de Paine será el forastero y el local Santa Filomena, el retornado, los hombres de la historia, los hombres del estanque, están de vuelta. Vamos a la alineación en el día de hoy por parte del director técnico. En la 1 estaría Manuel Espinosa bajo los 3 tubos. El 2 al dorso Felipe Espinosa, el 3 Jorge Chávez, el 4 es para Eduardo Espinosa, Gonzalo Martínez irá con la 5, Marcelo López vestirá la casaquilla número 6, con la 7 irá por el carril Briones, Byron, y con la 8 Guillermo Pedraza, Cristóbal de Molina lo veremos con la 9, siempre punzante, Danilo Espinosa, y con la 11 Oscar Fica. Muy bien Danilo Espinosa con la 10 para enfrentar hoy día a este tremendo equipo que es Valdivia de Paine. Los suplentes, los que están sentados mirando el desarrollo, con la 12 Matías Retamal, con la 13 Diego Aguilera, con la 14 Julián Espinosa, 15 Gustavo Soto, 16 Sergio González, Omar Espinosa va con la 17, 18 Carlos Chávez, con la 19 Víctor González, y con la casaquilla número 20 Jonathan Martínez para el elenco de Santa Filomena. Estábamos en la Liga Sport contentos, felices hoy día con este gráfico de este estadio de Santa Filomena. Qué hermoso el estadio de Santa Filomena, construido siempre con las manos del mundo de habla amateur. Vamos con Valdivia de Paine. Bajo los 3 tubos estaría Benito Muñoz, con la 2 Guato Leiva, saludando a Guato Leiva, con la 3 Kiko Salas, el 4 es para el Pato Bravo, el Milaco con la 5, esta vez el polaco, y el 6 con Don Valo Carrasco, 7 Morcelo Carrasco, la 8 será comandado como émbolo Pizarro, la 9 Cristian Tamayo, la 10 Don Hugo Tobar, y con la 11 carrilero izquierdo Marcos Berrío y Adasme. Los suplentes, con la 12 estaría Tisteo Flores, con la 13 Pablo Navarro, 14 Mario Galindo, la 15 para Gañeo Flores y cierra la suplencia el 16 Pepe Villanueva. Estamos en la Liga Sport, nosotros preparados, listos, dispuestos ya para relatarle. Santa Filomena va a ser el local visitante Valdivia de Paine. Hacia atrás de ver Santa Filomena, levanta Paretales, descarga López, tratando de enseñar por el carril a López, Espinosa a través de la pelota, van para la zona media, queda en vertical, se prepara y se realma ya Valdivia de Paine con colores tradicionales, los hombres que nacieron por allá por 1912, el mismo día que el Titanic fue inaugurado en aquellas aguas que terminó gélidamente. Va arriba Filomena, quiere disparar, no le están diciendo, le pone una muralla, avanza Liga, ya Valdivia de Paine, pasa zona línea medio ecuatorial, hasta esa zona todo se devuelve, las compuertas han sido cerradas por Filomena, los hombres del estanque ya la mueven hacia atrás, aparece Soto se detiene, descarga con Espinosa intenta buscando un flanco, sale con Briones por el otro costado izquierdo, delante de la pelota al punto penal, esta se pierde hacia atrás, será entrevistado los jugadores, un talento enorme que lo estamos repartiendo a través del mundo virtual. Valdivia va saliendo y va atacando ya con Galindo para Alzamora, la pelota recorre por el otro costado, va con Milaco, no alcanza a llegar, resbala, la pelota será de mano y será servida por Soto.
Arriba el Deporte Filomena, la juega rápido, los hombres verdes de la pelota pasa zona línea media ecuatorial. Todo esto se quiere hacer en el riel derecho. Pero ahí Valdivia, va con Tobar con Alzamora. Alzamora levanta a Peretal, sale con Tamayo. Juega rápidamente con Balada. Balada quiere irse de frente, le quiere vertical, nada y todo sale. Ya la muralla verde. Se está moviendo la marea verde de hoy día acá. Y lo movemos en el mundo virtual a través de la Liga Esport del Maipo, siempre trabajando milímetro por milímetro, centímetro por centímetro en el mundo de habla amateur. Vivimos el deporte hoy día en el estadio del Filomena, pelota larga, llegará hasta la parcela del Filomena, los hombres verdes. Mueve la pelotita, este descarga hacia atrás, aparece ya el portero Soto, este juega rápido, descarga por el otro costado, va con López, López descarga, se mueve, Espinosa, también levanta parietales, este vertical media, le pone un taquito, este bonito, aquí puede ser, pero nada, ahí aparece nueva la defensa, esta la mueve rápido, va saliendo con Tobar ahora le descarga, mueve parietales, pasa sobre la línea media ecuatorial. Arriba la pelota, aquí el hábil Tobar, está moviendo los dedos, realmente lo mueve muy bien Navarro cuando quiere atacar. Cuidado con eso, que hay que estar preocupado, hay que estar siempre dispuesto. Eso lo sabe ya Felipe, que está esperando una jugada. 0 para Forastero, 0 para local, en la quinta fecha del mundo virtual, del mundo de habla amateur. Pelota por el medio, juega Valdivia en salida, quiere ser la creativa, arriba, saca el reglón, ahora la para, la baja, se mueve, zona defensiva, sigue dominando el Zamora, ahora levanta Paretales, carga con Tobar, Milaco, Tobar, zona línea media, abajo arrastrado, se dispone la muralla verde, arriba se reparten por todo el pasto natural, un estadio bonito del Fil, qué increíble fútbol lo que estamos viviendo. La pelota va por Espinosa, Briones ahora sí que viene, hace la gambita, va por el medio, aparece López descarga rápido, este se mueve también, la va ensanchando ya costado derecho, arriba el Riel, cuidado que el Fil es un equipo peligroso, Filomena que le da la vuelta, es peligroso, arriba caliente y a la vez frío, porque domina en juego en cuanto a lo defensivo. Valdivia Pan en ese sentido está muy bien urdido Navarro, que la está moviendo día, y Espinosa espera, pero espera siempre para volver a hacer el contraataque. Briones no alcanza a llegar al esférico, el árbitro le dice que acá ha pasado algo y se va a sacar de manos. Estamos 0 para el local, 0 para Valdivia, que hoy día ha llegado con todo el ímpetu de querer quedarse ya con los primeros 3 puntos. Pelotas al medio, queda peligroso. Le quedaba de frente, se la venda. Vamos a la repetición. Cómo se da la jugada cuando uno de los jugadores de Valdivia pierde el balón. Este descarga a la zona centro de tiro. Este dispara y pasa realmente a escaso. Se lamenta el jugador, esta vez de Filomena, pero será de fondo favorable a Valdivia de Paine, los hombres de Babilonia. Fútbol girado, va en el aire, esto es aéreo, ahí recupera, cuidado, zona peligrosa, carga Soto con López ahora sale arriba con Espinosa juega rápido y corre, va con González ahora quiere levantar Peretal, le quiere sacar de frente, arriba con todo, ahí inteligente como ataca y como se defiende también a la vez Valdivia Paine, que le queda arriba, fabulosa, y esto es ¡gol! Martínez lo hizo, lo deja en la red ahí perpetuo, tremenda jugada, de repente vi que la línea iba muy atrás, perdiendo la línea, ¿quién aparece? Espinosa, la gente celebra, estamos en el mundo virtual, esto es un tremendo gol de repetición, digamos este momento donde se equivocan los de Valdivia y le pega como los de 12, la pelota pega una gambita, no alcanza a llegar el portero y todo lindo. ¡Qué tremenda jugada! ¿Lo vives? En la liga del Maipo Sport está ganando transitoriamente hasta el momento el Fil, es decir, el Filomena le está ganando en calidad local 1-0 transitorio a Valdivia de Paine. ¡Qué increíble jugada! ¿Qué es lo que está pensando Espinosa? ¿Qué te parece ese gol? Ahora Valdivia de Paine, ahora Navarro, ¿cuál será la jugada? ¡Gol! Martínez, vuelve a repetir Martínez nuevamente, que no le da respiro en el
metro cuadrado, en el milímetro cuadrado, Valdivia no tiene el sostén de poder soportar una gambita, una tirata de esa manera. Arriba a celebrar, Martín alegre, la gente se suma, eso es increíble. Todo esto se vive en la liga del Maipo Sport. Hoy día en la quinta fecha está ganando Martínez, está ganando Phil por 2 tantos contra 0. Martínez 22, 0 para los hombres de la Verónica, que comienza buena pelota, tomando el arco, ahora va con Navarro por el medio, está Leiva, el botón, quiere salir por la otra zona, van ensanchando el esférico, van ahora todavía en su parcela, juegan tranquilo, estamos viendo con Carrasco, pasa hacia una línea media ecuatorial, ahora descarga hacia atrás, aparece Tobar en el horizonte, Milaco, se está moviendo rápidamente, arriba todo el equipo de Valdivia sabe que tiene que hacer la diferencia, que está dolido consigo mismo, porque el error invitó a los 2 goles que ha tenido hasta el momento el equipo de Phil. La mueve rápido los verdes, ahora vienen también verticales, cuidado, rompiendo la línea 18, recupera a Tobar ahora levanta a penetrar, le va saliendo con Carrasco y algo cobra ahí, el referee dice que todo esto se ha terminado en este primer tiempo, donde el 20 Martínez está ganando los goles tanto contra 0. Ahora se va a Camarina a comer fruta, a hidratarse de esta corrida. Y así los jugadores de Espinosa y Navarro se van a Camarina. Nosotros también hacemos aquel viaje colectivo de este segundo tiempo que ya lo esperamos, que va a aparecer 55% de posesión del balón, será para Phil, un 3-2 disparos al arco, el 0-0 de falta fuera de lugar, el 0-0 que también que tuvieron ambos elencos de tiro de esquina, tiro libre, 63-64 pases completados y eso es realmente bueno. Vamos a comercial y volvemos a través de la liga del Maipo Sport. Hoy día el Phil está derrotando a Valdivia Baile por la cuenta transitoria de 2 tantos contra 0. Vamos y volvemos. Contra 0 a un frastero como Valdivia de Paine, zona babilónica, mucha historia, me gustaría contarle mucho más, pero tengo que estar inmerso dentro de lo que viene. Y eso va a ser ahora, ¿no? Vamos apretando botones, se prepara Navarro, que está cayendo por 0-2 frente a Felipe Espinosa, son los jugadores de campo. Valdivia la quiere ver ahora con Navarro, descarga ya por la zona defensiva, va saliendo zona línea media ecuatorial, se va rápido, ahora sí que se despeja, se desmarca, la pelota la cosa en toda, va ahora Balada, le quiere llegar arriba, pero no, allá aparece el portero Espinosa, que la juega rápidamente, va también saliendo Briones descarga, se mueve rápido con Espinosa, este va por el medio, todo se está moviendo y todo se está triangulando en lo que está haciendo, o en una basculación realmente rápida, pelota larga, salen por el riel izquierdo, quiere hacer el fútbol Briones, y Briones lo está ganando, ahora descarga con Espinosa, este lo mira por el lado, saca por el rabo, este estaba Espinosa de nuevo, aparece González, se está saliendo ahora y defiende bastante bien el equipo de Valdivia, que está cayendo por la cuenta de 2 tantos contra 0, bajo el marcador, la mueve rápidamente, el parietal se mueve para allá, para acá, y estamos en tiempo de lluvia, yo siento la lluvia y tú también la sientes, pero deja de sentirla con problemas, viene, le ha quedado bonita, realmente. De nuevo Phil está amenazando el arco de Valdivia de Paine, una repetición para vivirla, una sacada, mira, le queda cerca el portero de Valdivia de Paine, como se queda atónito, estupefacto, en boca abierta, hay tantos sinónimos para decir, ay Dios mío, casi, marca de nuevo por tercera vez el equipo de Phil, pelota larga,
arriba, aparece la testera, la pelota se pega ahora en el campo de juego, que la estamos viendo a través de Carrasco, viene Valdivia de Zamora, a Zamora se mueve rápido, la pierde, va al suelo, recupera González, González le pega un punta B, aparece el otro González, descarga hacia atrás con Briones, Briones quiere ir con Martínez, pero este erra, y recupera a través de Espinosa de nuevo, tremendo recuperación está haciendo Phil, que la estamos viendo por el otro lado, Filomena Deportes, siempre lo vive de la mejor manera, eso es más o menos para decirle a Filomena, bienvenido, Valdivia se defiende con todo, pelota se descarga hasta el área, este directa al punto penal, sale jugando, tiene que ser frío como un hielo, como que estuviese dentro de una nevera, la pelota de toda Valdivia son la línea media ecuatorial, se despeja Balada, se va por la zona, le queda bien, la pelota queda rebotando, queda limitando, cuidado, viene Balada, puede llegar el primero, recupera Espinosa, este descarga por la zona arriba izquierdo, quiere para pasar a la zona línea media, nada, sigue jugando, la pelota ahora recupera de Férico a media, se da vuelta, deambula, ya entró el cuarto juego, la pelota larga, entra a la zona de castigo, le llegaba bastante bien y de nuevo avisa el elenco de Filomena. Vivimos el deporte, la liga del Maipo Sport, y lo vivimos milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, en el mundo electrónico, en el mundo virtual, está en el cosmos del deporte, son la línea media, la estamos viendo ahora y recupera también a media y transitorio, pero ahora sí, el fútbol se va realizando con un verde, detiene, controla, toma el estopelón, levanta para detrás, la pelota es corta, cuidado que le pegó el referee, pero ahora viene Espinosa con González, esto juega rápido, se está moviendo todo el grupo, va con López el talentoso, tratando de buscar una salida, pierde ahora López, va con Balada por medio, viene de Valdivia, va con Tobar ahora la quiere cruzarla toda, oblicuamente la pelotita, recupera muy bien Briones ahora la tiene de color verde, va Briones, al suelo Briones, calma Briones, viene el árbitro para conversar y le está diciendo a Carrasco, ¿qué pasa? Pero si no pasa nada, pero realmente pasa todo y a otra vez yo te saco la cartulina. Vamos a la repetición para ver quién tiene la razón en esta jugada. Se quedó caliente la cosa en el suelo. ¿Qué te parece, Espinosa, esa jugada? No, nos cortó la jugada, fue una jugada muy inteligente, fue una buena contra. Ahí la pelota, Espinosa, pelota aérea, zona 18, detiene y controla y toma el timón de salida, va basculando el equipo de Valdivia, zona línea media ecuatorial, recupera, se queda bien, buena presión, juega fútbol, tiene que buscar un flanco de salida, de una proyección de luz, ahí va Carrasco, va con Balada ahora hay que levantar para el área, se quedó con todo, dando vuelta, va Espinosa, la pelota se detiene, va para la zona línea media, González, que la tiene, la gambetilla, pasa a zona 18, le quiere pegar por el costado con el zapato lateral, le sale a media el tirito, recupera y pierde la pelota en salida a Valdivia, le cuesta hacer el fútbol, está nervioso, cuidado, tiene frío, la lluvia va entrando en la médula de los huesos y tiene que recuperarse rápidamente ahora Navarro, que es el que juega por el Club Deportivo Valdivia, nacido por allá por el 1912, pero Valdivia, zona derecha, quiere jugar al centro, la pelota donde quiere, le cuela arriba, Galindo, la pelota levitando, se quedó saltando arriba, va en salida ahora, acá de González, está saliendo Filomena ya lo miró, va arriba, ahora Briones vuelve, cuidado, pelota larga, recupera el Pato Bravo, ahora la deja hacia atrás Martínez, vuela intenso como un pájaro, como un albatros, el portero de Valdivia, del Maine, buena jugada, arriba la pelota, Navarro pone la cuenta al volar, tremendo juego. Ahí va Valdivia de nuevo, la pelota le carga atrás, cae al suelo, no alcanza a pegarle la cabeza, menos mal, al jugador de Filomena, pero viene Navarro arriba, Valdivia, la pone en juego, arriba todo. Está atacando el elemento de Valdivia de Paño, zona babilónica, esta vez de norte a sur y soporta al revés al tal momento el equipo de Filomena, que está ganando con la cuenta de 2-0. La pelota va a ser jugada, viene el de España, la descarga a la zona penal, a esta pelota llega a Espinosa, la atenaza, juega rápido, sabe que en el juego rápido puede estar la efectividad, ahí viene Briones, ya lo miró, hace el cheque, el freno, la descarga, le pone arriba, recupera Valdivia, viene Balada, la pone vertical y cruzada, pero este también aparece Martínez, le pega arriba con todo, la pelota es aérea, la recupera y controla, la pega al piso.
a través de Martínez, se está moviendo todo el elenco, que oblicuamente la pelota cambia de dirección y se va por el riel derecho, pelota bombeada, pega un vino y todo esto se canta, señores. ¡Gol! Tremendo cómo llegan a esa jugada. Arriba y todos saltan en la grada, todos saltan en la grada. Veamos la repetición para Villa, que realmente mira, la bombea hacia el costado izquierdo, le pega arriba, en el fierro no alcanzan a sacarla y todo ahí queda herido, porque realmente vuelve de nuevo Filomena a ser el protagonista de esta fiesta, le dan el aluminio, la pelota pasa la línea totalmente, sería esta vez 3 y Navarro les acerca, ¿no? Te fijas, y le toma la cabeza a Navarro como diciendo, ¿qué pasó Navarro? Pero ahí está Santa Filomena 3-0 para el forastero de la línea. ¿Te duele mucho, Navarro, todo esto? Volvió, va a matar. Caer 3-0 como forastero es la opinión más profunda. ¿Qué te parece el pasaje del partido? La verdad me costó mucho atacar y yo creo que ahí todo el partido que no logré llegar al arco ahí y ellos supieron aprovechar de la ocasión que tuvieron. Estar ahora en el mundo virtual donde estás sentado, pasándola bien, ¿qué te parece este campeonato de la Liga del Maipo Sport? Como dije, me parece buena la iniciativa, es bueno que se esté modernizando igual el fútbol amateur, estos campeonatos lo hacen bien igual a todo el fútbol, creo. Navarro, que te vaya bien, gracias, has caído, pero tú sabes que detrás de la derrota puede venir la ganancia. Gracias, Guillermo Navarro, igual, por estar hoy día. Gracias. El repechaje vamos rápido, pero vamos con primero déjame ir con Felipe Espinosa, ganar con este resultado, con buenos goles, estando arriba, usando la astucia y todo lo que se puede usar. ¿Qué te parece hoy día? Estamos contentos, feliz por la victoria del primer partido que disputamos en este torneo virtual. Tuvimos pocas llegadas, pero lo supimos aprovechar. Cada error del rival lo supimos aprovechar muy bien. Así que no, el rival lo puso bastante difícil. Hay que decir que tuvimos suerte en los goles. Así que nada, pues contentos. Este es seguir el campeonato, ¿no? El perdedor vendrá al repechaje la próxima semana, entonces hay que meterse, la tiene que entrenar. Este partido te esperará también un gran jugador, vamos a ver cuál es el efecto que la van a publicar durante la semana para hacer un buen partido. Por lo que te felicito por estar en el mundo virtual, por tu 53% de posición de balón y el trabajo que has hecho, ¿no? Ganar 3-0 a un equipo como Liga no es fácil, que te vaya bien y te dejo el micrófono para que salude a quien tú quieras a través de la Liga del Maipo Sport. Muchas gracias. Nada, un saludo a toda la gente ya de Filomena que últimamente no la han pasado muy bien por el tema del maldito virus, así que un saludo para todas las familias que han sido afectadas por el virus. Ahí está, que vaya bien los jugadores, tremendo partido, 3 para Filomena, 0 para Valdivia, así se cierra esta quinta fecha del campeonato de la Liga del Maipo. Vamos y después